cuando Jesús obedeció y fue a la cruz, que le costó a su madre que observaba cómo moría. Sufrió la angustia de ver morir a su hijo cruelmente. Entonces, cuando aquí un punto importante que hace el autor es considerar que cuando nosotros decidimos por el llamado de Dios, los que están alrededor nuestro van a sufrir, van a tener que pasar por ciertas consecuencias. O sea, eso también hay que asumirlo. Ahora, me voy a poner en el otro extremo, en el otro lado. Cuando Egipto no quiso liberar a Israel de Egipto, no quiso hacerle caso a Dios, los primogénitos murieron. O sea, ¿qué estoy diciendo? Tengo dos momentos. ¿Cuáles son los dos momentos? Es otra vez Egipto e Israel. En este caso, Dios le dice, tienes que tomar un cordero, degollar el cordero, derramar su sangre, pintar los dinteles de la puerta, pintar acá, con sangre, porque un día X va a pasar el ángel de Jehová y va a todo aquel que tiene pintado el dintel de la puerta con sangre, va a pasar de largo el ángel, pero en aquella casa que no esté pintada, el hijo mayor va a morir. ¿Ya? Entonces, fíjense, no importa ya si eres de Egipto o de Israel, seas de Egipto o de Israel, si no tienes pintado el dintel de tu casa, y esta parte y esta parte de las columnas, la entrada, si no tienes pintada con sangre, tu hijo mayor va a morir, no importa. Esta decisión de pintar va a afectar a mi hijo. Entonces, mis decisiones van a afectar para bien o para mal a los que están a mi alrededor. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa con Egipto? El 99% de Egipto no hizo, vio lo que estaba haciendo Israel y dijeron muy posiblemente, están locos. ¿Ya? Típico de pastores, ¿cómo? No, están locos. Otro, yo asumo, el 1%, dijo, hagamos lo que están haciendo ellos. No tenemos idea por qué lo están haciendo, pero hagámoslo. Entonces lo hicieron. Entonces, y entonces, no importa si Israel o Egipto, la decisión de pintar o no pintar trae consecuencias. Y aquí voy a extrapolar algo que no tiene nada que ver y que es un tema fuerte acá en Estados Unidos, un tema fuerte en realidad en muchas partes. Un abusador sexual. ¿Ya? Supongamos que yo abusé de un niño de acá de la iglesia, aparte de que nunca sé. Ya, le voy a poner a este niño Juan. ¿Ya? Entonces, yo voy y abuso de este niño sexualmente y los hermanos se enteran. Entonces los hermanos dicen, no vamos a decir nada porque vamos a afectar a la familia, solamente vamos a expulsar a Rodrigo, a esa persona de la iglesia, no vamos a decir nada, porque nuestro prestigio, nuestro testimonio de iglesia se va a ver afectado y vamos a afectar a familias que no tienen nada que ver en este asunto. Eso es una estupidez. Es una tontería. ¿Ya? Es una... Entonces, fíjense lo que estoy diciendo. Este abusador, yo puedo decir, es que vamos a afectar a la esposa del hermano, vamos a afectar a los hijos del hermano. Por favor, no hagamos nada. Y yo le diría, no, este abusador ya
ya afectó a la esposa, a los hijos, a la familia, a los hermanos, a la familia, y que yo diga y que yo saque a luz esta situación, solamente lo que estoy haciendo es mostrando la mugre que ahí ya está. No es porque yo hable, es porque Él hizo esta maldad, ¿ya? Él. Si yo fuera este personaje, yo afecté a mi hijo, ¿ya? Yo afecté a mi esposa, yo afecté. No es que mi hermana que me llevaron a la policía afectó a nadie. Los hermanos que me llevaron a la policía solamente hicieron lo correcto, lo que tenían que hacer. Ya, pero, ¿qué hicieron la mayoría de los bautistas acá en Estados Unidos? ¿Sabes lo que hicieron los bautistas gringos? Shh. Esto pasó, ¿eh? Lo que estoy diciendo. No digamos nada. No digamos nada. Quedemos entre nosotros. Y le hicieron peor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pensaron de esta manera. ¿Para qué afectar más a la iglesia? ¿Para qué afectar a la familia? ¿Para qué? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Asumir esto. Las decisiones de este abusador sexual afectan, sus decisiones afectan a su esposa, a su hijo, a los hermanos y a todo lo demás. No, y si lo ve así, hermano, o sea, incluso el mismo vecindario. O sea, se afecta, o sea, en ese caso, por ejemplo, si lo quiere ver así, incluso no solamente el ámbito cercano, en la comunidad, porque va a salir en las noticias. Una vez que se da a la luz, da la noticia, la comunidad se entera, afecta a la comunidad. Y entonces, cuando aparece un pecado de esta envergadura, tenemos que asumir esto. Nosotros, como iglesia, hemos pecado. O sea, no solo, ahora voy a poner a mi hermano Miguel. Miguel es el que pecó, ¿ya? Miguel fue un degenerado, un desgraciado, mira lo que hizo. No, ahora tenemos que decir esto. Hermanos, hemos pecado. Miguel hizo esto, pero Miguel es miembro de todos nosotros. Miguel pecó, nosotros hemos pecado, nosotros debemos humillarnos. Tenemos que denunciarlo a las autoridades, tenemos que ir a la policía y decir todo lo que sucedió, ¿ya? Y en la medida que Miguel se arrepienta y viva y esté dispuesto a decir la verdad, nosotros lo respaldaremos en todo. ¿Qué significa respaldarlo en todo? Significa que nosotros vamos a continuar visitándolo en la cárcel. ¿Ya? No significa que vamos a ocultar este delito, sino que lo vamos a sacar a luz, ¿ya? Pero si Miguel se mantiene diciendo yo no lo hice, a Miguel no lo vamos a visitar ni le vamos a dar nada. ¿Ya? ¿Me entienden los principios? Sí, aunque haya hecho esta maldad grande, si Miguel confiesa y Miguel está dispuesto a enfrentar todas las consecuencias, la iglesia ha de respaldarlo. ¿Y qué significa respaldarlo? Significa mandarlo a la cárcel, visitarlo en la cárcel, cuidar de sus necesidades, como cualquier otro hermano, aunque haya hecho esta gran maldad. ¿Ya? Porque el principio es que hemos pecado. ¿Ya? Nosotros hemos pecado, porque somos un cuerpo. Por supuesto, ahí entra el tema del perdón, pero no solo, como dije el otro día, tenemos que hacer la diferencia entre perdón y reconciliación. ¿Ya? O sea, a Miguel, si no se arrepiente, no confiesa, igual lo tenemos que perdonar. ¿Ya? Igual. ¿Por qué? Porque un problema entre Dios y yo el perdón. Señor, y finalmente digo, decido no vengarme, decido no buscar venganza ni guardar rencor contra Miguel por lo que hizo o por lo que hizo inclusive a mi hijo, mi hija. No, decido no guardar rencor y yo lo perdono. Pero eso no quiere decir que Miguel no se va a ir a la cárcel. Miguel se va a ir a la cárcel igual. Solo que yo no voy a buscar venganza. Ahora, si Miguel se arrepiente, confiesa su pecado, se aparta del pecado, entonces es posible la reconciliación.
¿ya? Porque la reconciliación, el perdón es de uno, la reconciliación es de dos. Ahora, ¿qué implica la reconciliación? Implica que Miguel se fue a la cárcel y nosotros estamos reconciliados con Miguel y lo hemos perdonado y oramos con él, compartimos la palabra con él y lo visitamos en la cárcel. ¿Ya? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Pero si es que Miguel está en una posición diciendo yo no lo hice, yo no lo hice, yo no lo hice, a Miguel lo debemos tener como enemigo de Dios. ¿Ya? ¿Ya? En una situación de expulsarlo de la iglesia, ni siquiera debemos comer con él. ¿Por qué? Porque él está negando algo que hizo realmente. ¿Ya? Ahora, eso no quita que no nos reconciliemos con él. Perdón, que no lo perdonemos. La reconciliación solo es posible si Miguel se arrepiente y confiesa su pecado. ¿Ya? Entonces, los actos afectan los que están en nuestro alrededor. ¿Ya? Entonces, ¿así hemos concluido la clase de hoy día? ¿Ya terminamos ya? ¿Ya no? No. Sí sabemos que sí. Mire, Sí, pero está. vamos a ver esta otra vez Evangelio. Evangelio. ¿Qué? 4 palabras clave de nuevo. ¿Cuáles son? Murió. Resucitó. Escrituras. Ahora le voy a agregar una quinta, ¿ya? Y va a ser esta. ¿Ya? A todo esto, si no se han dado cuenta, en el caso de la doctrina católica, la mentira usada doctrina católica, le llaman a la Virgen ascendió también, pero le llaman Asunción. ¿Ya? Es una mentira, por si acaso. La Asunción de María, pero no le llaman Ascensión de María, le llaman Asunción, con U. ¿Ya? Pero fíjese, ¿se acuerda de la clase pasada, del domingo pasado, hermano, que estuvimos hablando de este tema? No estaba. No, yo no Sí, estaba. es malo. No me puedo acordar porque no estaba. Dijimos que esta palabra es de origen griego y había una palabra de origen hebreo que está transliterada al español y que empieza con M, ¿Mesías? Mesías. Entonces, esta palabra es de origen hebreo. Y ese sí me acordaba. ¿No? Y ese no estaba. Entonces, pero ambas palabras significan lo mismo. Ujú. Y cuando aparece una palabra, usted la puede poner la otra palabra. Esta palabra no es sinónimo. Esta palabra es, fíjese, homónimo. ¿Homónimo qué significa? Significa que son iguales. Iguales. Exactamente iguales. Fíjense, esto pasa también en otras palabras en español. La palabra aljibe y la palabra cisterna. Cisterna. Esta viene del árabe y esta creo que viene del latín. ¿Qué es una cisterna? Una cisterna de agua. Agua. Un pozo de agua, ¿cierto? ¿Ya? Y eso es lo mismo, el aljibe es lo mismo. Y también están los camiones aljibe, donde los camiones que transportan agua. Y se llaman también camión cisterna. Entonces, estas palabras, cuando vienen de dos idiomas diferentes y traducen el mismo concepto, ¿ya? La misma idea, y son palabras, no son sinónimos. Sinónimo significa que son semejantes, que tienen un significado semejante, pero no, en este caso tienen el mismo significado. ¿Ya? Homónimo.
¿Qué importancia tiene esto? Bueno, Cristo, Mesías. Y decíamos que una traducción al español de estas palabras es ungido. ¿Y a quién se ungían? A los muertos. Y aquí viene, pero es cierto, porque ¿qué significa ungir? Cuando les ponían aceite. Ok. Qué interesante que se ungían a los muertos, pero particularmente en Israel podría decirse que también se ungían a los muertos. Que no también los ungían con hierbas. Sí, lo empapaban con hierba, ¿cierto? Pero en Israel A los reyes. se hacía un derramamiento de aceite sobre la cabeza de 3 personajes: del rey, del sacerdote y del profeta. ¿Ya? Eran aceites que ellos hacían. Aceite de oliva, ¿no? Aceite de oliva. Pero con algo más, ¿no? No, oliva. Puro. Oliva. Aceite de aceituna. De ahí viene la palabra aceite. Ahora, lo interesante es que todos estos eran Cristo. Y en realidad, la palabra Cristo es un título. Es un título. ¿De qué? Particularmente de que Cristo es sacerdote, el sumo sacerdote, es el rey y es el profeta. El profeta. O sea, sí. ¿Por qué? Porque el profeta es porque nos habla Dios. El sumo sacerdote es el por quien nos acerca a Dios. Y el rey es aquel que es puesto por Dios para gobernar. ¿Ya? Y el soberano, rey de reyes. Entonces, es Cristo. Ya. Pero nos vamos a quedar con hoy día con esta idea: que Cristo es un título, y es un título de que Él es Rey. Rey de reyes, Señor de señores. Eso significa Cristo. O sea, cuando ustedes digan, hablen de Jesús, el Cristo, es que es el Rey. Nos suena como extraño en nuestro mundo occidental de presidente, Sí. y que elijamos, y que no tenemos la idea de que haya un soberano sobre nosotros y que nosotros nos cuadremos. Porque si el presidente dice algo que no debe, nosotros vamos y le decimos que no debe haber dicho eso, porque las leyes dicen lo contrario. Más si un presidente mexicano. Entonces le decimos, o si un presidente chileno, así. Pero no, en este caso es diferente. Como quien es el rey, es el Señor de la creación, ¿ya? Entonces nosotros decimos, si tú lo dices, yo me cuadro y yo te obedezco porque yo soy tu siervo. Yo soy tu esclavo. Pero fíjate lo que está diciendo esto, es el Evangelio. ¿Qué significa acá que Cristo ungido, pero particularmente desde esta perspectiva? ¿Qué significa? Que Jesús es el Rey. ok, y es tu Rey. y entonces es mi Rey. ok. Jesús es mi rey. Y aquí, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque el Evangelio, como tú defines el Evangelio, es la manera que tú vas a definir tu discipulado. Nosotros aprendimos un Evangelio, fíjese lo que voy a decir, centrado en mi salvación. ¿Por qué creo en el Evangelio? Para ser salvo, hermano. Okay. ¿Cuál es el centro del Evangelio que aprendí de niño? El ser salvo. Es cierto, pero acuérdense que yo les enseñé que la salvación es la
consecuencia. Pero que el Evangelio era nuestra palabra core. Pero ahora le vamos a agregar la A, ¿ya? Corea, ¿ya? Es nuestra. ¿Por qué? Porque es Cristo, o de obituario, murió, resucitó, escritura, ascendió. ¿Ya? ¿Por qué el énfasis del ascendió? Porque él en el ascender está entronizado como rey de reyes. Él es el rey. Entonces, esta es. Y mi consecuencia es mi salvación. Pero la esencia del Evangelio es que Él es el rey. Y entonces, si la esencia del Evangelio, el centro del Evangelio, no es mi salvación, sino que Él es el rey, entonces yo quedo como servidor o seguidor, uno que sigue, seguidor de Jesús, uno que sirve al rey. Fíjate lo que estoy diciendo. Y fíjese lo que voy a preguntar. Hermano, ¿usted es cristiano? Ya. ¿Y usted es un discípulo del Señor? ¿Está seguro que es un discípulo? Sí, ¿Cuándo llegó a ser discípulo? cuando creí en él. Ok. Pero si ustedes analizan para acá, ustedes podrían decir, no, antes yo no me daba cuenta que era un discípulo, porque yo hacía una diferencia entre ser cristiano y ser discípulo. Porque ser cristiano es ser salvo. Cuando yo me convertí, ser cristiano, yo soy salvo. Pero ser discípulo es un cristiano que sigue a Jesús. Y hacemos esa, no sé si han escuchado esas distinciones, pero yo crecí con esas distinciones. No todo cristiano es discípulo. ¿Ya? Y es una mentira así de grande. ¿Por qué? Porque la verdad que todo cristiano es discípulo, lo sepa o no lo sepa. Lo practique o no lo practique, hermano. Sí. ¿Por qué? Sí, sí. Porque lo sepas o no lo sepas, lo practiques o no lo practiques, lo sepas o no lo sepas, tú eres un seguidor de Jesús. Tú eres un siervo del rey, tú eres un esclavo del rey. Lo sepas o no lo sepas, lo sepas o no lo sepas, tú eres un discípulo. Uno que sigue a Jesús. Uno, y lo sepas o no lo sepas, tú estás en crecimiento. Tú estás creciendo. Tú sepas o no lo sepas, tú estás desafiada a avanzar. ¿No? Y el enemigo quiere que tú te quedes sin avanzar, sin seguir, sin crecer. Te quedes, no, yo soy cristiano. ¿Pero eres discípulo? No, yo solo soy cristiano. Espérate. Sí eres discípulo. Porque el Rey es Cristo, Jesús, y tú eres siervo de este Cristo. Y ahora, fíjense las consecuencias de cómo si yo defino bien el Evangelio, esto tiene consecuencias en mi vida, porque si Cristo murió, yo morí. Si Cristo resucitó, yo resucité. Y todo porque la Escritura lo dice. Si la Escritura lo dice, entonces yo estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo. Y las bendiciones de Cristo son todas mías. Porque yo estoy en Cristo. Yo soy un discípulo y un seguidor de Jesús. Yo, o sea, cada uno de los que estamos acá, somos el pueblo de Dios. Y todas las bendiciones del pueblo de Dios son mías, son nuestras. Entonces, he de mostrar lo que sucedió en mí, porque yo soy un seguidor de Jesús.
y el centro de todo el Evangelio es Jesús, el Cristo, no mi salvación. La salvación es consecuencia. Y entonces, fíjense, ¿cómo he de planchar? Como un seguidor de Jesús. ¿Cómo he de solucionar los problemas con los vecinos? Como un seguidor de Jesús. ¿Cómo he de desarrollar la tecnología? Como un seguidor de Jesús. ¿Cómo he de enfrentar los conflictos con mi esposa? Como un seguidor de Jesús. ¿Cómo he de hablarle a mis hijos que no quieren acercarse al Señor? Como un seguidor de Jesús. No puedo agarrar la silla y tirársela por la cabeza porque no entienden, ¿ya? Porque me hacen enojar. No, sino que aún en mi enojo ha de manifestarse como un seguidor de Jesús. Porque yo soy esclavo de aquel Rey de Reyes. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo esto afecta toda mi vida. No es que yo ya estoy feliz porque soy salvo. El ser salvo es la consecuencia ¿de qué? De que Jesús es el Cristo, el Rey, que está entronizado, sentado y gobierna sobre todo. Y sobre mi vida también. Las pequeñas decisiones y las grandes decisiones. Ya, considerando que nos llegó la hora. Pero a todo esto lo que